Muy buenas a todos, episodio número 34 Anti-Mainstream. Hoy, por supuesto, estamos grabando a 11 de enero, ya después de lo que sucedió el 9 y el 10, las fechas esperadas, importantes. Como siempre, mi compañero Diego Loyo Rosales me acompaña y hoy tenemos un invitado especial, un amigo de la casa, Orlando Bendaño. ¿Cómo andas, Diego? Después de darle la bienvenida a Orlando. Vale, Manuel, ¿cómo estás, Orlando? ¿Cómo están todos? Bueno, han sido días de mucho desvelo, de estar muy pendiente de las noticias, de ver qué es lo que sucedía. Estuvimos hablando, Manuel, tú y yo, sobre lo que podía pasar el 9 y el 10 de enero. Ya se dieron los hechos y ya salió Venezuela a la calle el 9 de enero en una reacción bastante comprometedora en contra del régimen, bastante, con mucho compromiso de los venezolanos, sobre todo los que están dentro de Venezuela. Y luego sucedieron cosas muy extrañas. El secuestro de María Corina momentáneo, la situación con Edmundo de si iba a entrar o no iba a entrar. Entonces, sí, queremos ver qué fue lo que pasó, qué pasó ayer, qué pasó anteayer, y a partir de ahí tratar de analizar cuáles son las siguientes etapas. Orlando, como siempre, un gusto tenerte. ¿Cómo has vivido estos días? Diego, Emma, gracias por el espacio. Bueno, han sido días intensos, como ustedes mismos lo han vivido, ¿no? Igual que creo que todos los venezolanos, días de desvelo, días de estar bastante conectado con lo que está sucediendo tanto en Venezuela como fuera del país. Días importantes, yo creo que en general nadie puede dudar de que han sido hitos y que dentro de estos días han sucedido hechos que son significativos, bien sea para este proceso que implica la liberación de Venezuela, como para este proceso que implica la demostración de la verdadera naturaleza de la tiranía, ¿no? Que no necesariamente eso implica a su vez la consolidación del poder de Nicolás Maduro. Yo creo que más bien hemos visto lo contrario. La imposición por la fuerza no necesariamente implica la conquista de legitimidad, ¿no? El avance en términos de legitimidad. Y la legitimidad es un factor fundamental para el ejercicio del poder, ¿no? Esto es un tema ampliamente pues, discutido en la teoría política, etcétera, y es un hecho, ¿no? Para ejercer el poder necesitas legitimidad, necesitas autoridad. Y eso es algo que claramente el régimen ha ido perdiendo. Lo del 10 de enero en Venezuela fue patético, ¿no? El intento de juramentación completamente ilegal, lo que termina siendo una usurpación, fue vergonzoso. El régimen aspiraba a un evento imperial, ¿no? Un evento solemne, algo majestuoso. Y terminaba obteniendo una juramentación express en un salón mínimo del Palacio Legislativo junto a un puñado de representaciones internacionales donde cada una es más vergonzosa que la otra, ¿no? Estaban Nicaragua, Cuba y el Congo. O sea, es patético en términos de intención política lo que logró Nicolás Maduro el 10 de enero. Ahora, ocurrió algo, efectivamente. Había expectativas, y ya hablaremos de esto, sobre el 9 y el 10, muchas expectativas, y pues claramente hoy sigue habiendo una tiranía en Venezuela. Eso ha generado pues un impacto tremendo en la gente, ¿no? Un impacto que obviamente implica ponerlo en perspectiva, porque mucha gente está asumiendo cosas que no son, mucha gente está asumiendo posturas también que me parecen excesivamente injustas, poco empáticas, y mucha gente está sacando conclusiones sin tener todos los elementos. Entonces, yo creo que lo que hay que tratar es ofrecer los elementos que se puedan poner sobre la mesa para que la gente tome decisiones, pero de manera racional, ¿no? No pasional, como parece que está sucediendo ahorita. Sí, de acuerdo. Porque ayer, por ejemplo, puse un tuit un tanto duro después del mensaje de María Corina. Primero por dos cosas. Yo tenía tres escenarios plausibles el 10 de enero, ¿no? Uno de ellos era que Maduro se juramentara en total tranquilidad y después de haber controlado toda la situación el 9. Eso no pasó. Realmente no pasó. El mejor escenario para el régimen no pasó. El mejor escenario para nosotros tampoco pasó. ¿Cuál era el mejor escenario para nosotros entre lo que estaría posible? Bueno,
que el 9 era fuera un éxito, que para mí lo fue parcialmente. La gente saliendo, no hubo tanta represión. Vimos incluso, más allá de los 49 detenidos que hay, que es cierto, pero vimos incluso policías retirándose de puntos de focos de protesta en todo el país. Y también la vuelta de María Corina Machado a las calles, más el comunicado de Trump, más todo lo que estaba pasando hasta el secuestro, que fue el momento quizás cumbre de la jornada. Pero fue un día positivo para nosotros el 9 de enero. ¿Qué pasa? El 10 de enero, la expectativa de que el mundo entrara no sucedió tampoco. Y ese era lo ideal, que el 9 fuera un éxito y el 10 el mundo demostrara que el régimen no tenía control de la territorialidad. Lastimosamente eso no sucedió, entonces tampoco pasó el mejor escenario para nosotros. Pero es como dice Orlando, pasó el escenario intermedio, que es el régimen haciendo una juramentación completamente irregular, extraña, enrarecida, con representaciones pequeñas de alguno que otro país, más allá de los 3 dictadores que fueron. Entonces, tampoco ocurrió el peor escenario para nosotros. Y yo fui bastante duro después del mensaje de María Corina porque la emoción del momento, no me gusta el mensaje, básicamente. Y sentí que se había manejado mal el control de las expectativas, ¿no? Nuevamente. Yo creo que eso fue quizás el punto más desmotivante ese día, ¿no, Diego? A ver si quieres continuar tú con ello. Yo quiero echar un paso para atrás, porque antes de entrar en el análisis de todo lo que sucedió durante la jornada de ayer, y que creo que es muy importante, tanto tú, Emanuel, como tú, Orlando, están tocando unos puntos muy importantes de qué es lo que busca el régimen, qué es lo que sucedió del lado de la oposición, qué tipo de elementos se dieron o no se dieron a favor de cada una de las estrategias. Para entender eso, yo creo que nuestra audiencia tiene que conocer un poco más algunos detalles de lo que sucedió desde incluso el 9 de enero y a partir del 10 en la mañana, porque hay muchos elementos de especulación que no van a ser aclarados por los actores, porque los actores no tienen por qué aclararlos, pero que nosotros manejamos cierta información que ayudaría a las personas a entender exactamente qué, bueno, exactamente quizás no, pero mucho mejor qué fue lo que pasó. Entonces, recapitulando, como dices tú muy bien, Emanuel, salió la gente a la calle en Venezuela y alrededor del mundo, y en esa jornada en la cual no se sabía muy bien cuál iba a ser el objetivo de esta manifestación, con 3 puntos distintos de concentración en Caracas que después se unieron en uno solo. El objetivo de esta manifestación era retomar la calle y que volviera a salir María Corina Machado, y se hizo todo un ejercicio de seguridad para poder llevar a María Corina Machado hasta el punto de la concentración. Lastimosamente, los videos que hay de la concentración no nos permiten escuchar muy bien cómo fue ese discurso, qué fue lo que dijo exactamente. Hay muchos recuentos distintos, pero más allá de las palabras específicas de María Corina, el punto era verla a ella, ver a su equipo, ver a Juan Pablo Guanipa, que también ha sido muy corajudo, muy valiente en estos días. Y a partir de ahí es donde empiezan a torcerse un poco las cosas, ¿no? En el momento en el que María Corina deja de participar y se va a resguardar con todo su equipo, empieza el amedrentamiento del régimen, de los factores del régimen, que llegó al secuestro de María Corina con disparos incluidos. De hecho, el motorizado que llevaba María Corina está herido, tiene un disparo en la pierna. Entendemos que está estable y que no fue de gravedad, pero fue una situación violenta bastante fuerte. Luego hubo muchas horas de especulación en el cual no se sabía, incluso después del primer video de María Corina, no se sabía exactamente cuál era la situación. Y a partir de ahí empezaron a rodar una gran cantidad de rumores. Lo que yo les puedo decir, que conozco de primera mano y que no necesariamente es toda la historia, pero lo que yo les puedo decir es que el intento de secuestro de María Corina no estaba coordinado por todo el régimen. Habían facciones del régimen que no estaban de acuerdo con ese secuestro, y de hecho se especula que el accionar de los efectivos en la calle del régimen actuaron por su propio motivo, ni siquiera tenían una orden específica de detener a María Corina. Eso es una especulación, pero demuestra que incluso la coordinación de qué hacer, algo tan, digamos, obvio en que debería planificar el régimen, qué vamos a hacer con María Corina durante la manifestación, el régimen no lo tiene coordinado. Y a partir de ahí empiezas a ver otros elementos de qué fue lo que pasó con María Corina durante las horas después de que la soltaron. Lo que yo entiendo es que, por supuesto, estaban buscando un sitio seguro para resguardarla, porque después de esa situación no se quería correr más riesgos con la integridad de María Corina. Entonces, esos fueron los hechos del 9. La idea era,
y me corrigen Orlando y Manuel si ustedes tienen otra información, la idea era que a partir del 10 hubiese un intento de entrada al territorio venezolano de Edmundo González Urrutia. Y ahí es donde yo empiezo a tener dudas. ¿Qué fue lo que sucedió para que eso no se diera? ¿Se detuvo por alguna razón? ¿O se decidió que no entrara? María Corina en su video del 10 dice que le dijo a Edmundo que no entrara, pero desde la mañana del 10 se estaba especulando que Edmundo podía entrar. Y la razón por la cual yo creo que Edmundo decide no entrar en el territorio venezolano es por lo que decía Manuel. El régimen logró demostrar, a pesar de que el acto como tal no fue tan majestuoso o tan grande o tan fuerte como lo que ellos creían, que querían que fuera, el régimen logró demostrar dos cosas. Primero, control del territorio. Y segundo, y más importante, y esto lo hablaremos luego, que todavía tienen suficiente capacidad de coacción para que los militares les sigan obedeciendo. Y ante esa situación decidieron postergar la entrada de Edmundo. Orlando. Sí, de acuerdo. Yo le añadiría algo. El régimen, además, y que yo creo que esto es parte esencial para no haber intentado el viaje de Edmundo González el viernes, porque si bien el régimen en la mañana hizo como un display de fuerza con todo esto de la activación del equipo antiaéreo, cierre de fronteras, etcétera, digamos, las circunstancias permitían que Edmundo González Urrutia asumiera el riesgo de viajar a Venezuela, porque claramente había y hay todavía certeza de que las Fuerzas Armadas no solamente no están cohesionadas, sino que incluso en términos generales hay disposición a respetar la Constitución. La hay. Y precisamente parte de eso ha sido la forma en la que el régimen ha optado por reprimir y tratar de intimidar a la ciudadanía en los últimos días. Y ha sido acudiendo a grupos paramilitares, el SEBIN, los sistemas, los grupos de tarea, etcétera, que son obviamente la parte criminalizada del régimen, o mejor dicho, que actúa de manera criminal del régimen, porque no quiero decir que la Fuerza Armada no se haya criminalizado, y que obviamente obedece a una facción muy diferente, que sería claramente la regida por Diosdado Cabello. El punto es que yo creo que esto es lo más importante, que si bien María Corina Machado estaba preparada para todos los escenarios, y muestra de eso es que ella misma dijo un par de horas antes, prácticamente del 9 de enero, que si la llegasen a detener, estas eran las instrucciones, previendo obviamente que esto podía pasar. El punto es que, aunque tú te prepares para ese escenario, yo creo que el shock de que el régimen casi asesina a María Corina Machado es difícil de digerir, ¿no? Y obviamente implica, oye, coño, hay que reestructurar las cosas porque aquí hay que salvaguardar el liderazgo. Aquí hay unos infelices por ahí que están diciendo que el liderazgo no solamente tiene que arriesgarse, sino que tiene que inmolarse, ¿no? De una manera casi que, no sé, martirizada, en el sentido de que antes de que alguien ponga en riesgo su vida, tiene que entregarla a María Corina. Y eso, primero, es completamente miope desde el punto de vista estratégico, y además completamente inmoral, infeliz y falso, porque quien tiene la capacidad de articular a toda Venezuela y articular a la comunidad internacional, quien tiene la relación con los aliados internacionales, quien tiene la credibilidad, quien tiene el acompañamiento, el respeto, el respaldo, quien prácticamente ha alentado y despertado a la sociedad venezolana casi que de una forma espiritual, no ha sido otra persona sino María Corina Machado. En ese sentido, María Corina Machado tiene un valor supremo en este proceso, y la voluntad y el compromiso de resguardarla a ella es prioridad, sin duda alguna, sobre muchas otras tareas. Y Edmundo González Urrutia, aunque obviamente ha sido una figura circunstancial, se ha convertido en el depositario, por decirlo de alguna manera, de la soberanía nacional. En Edmundo González Urrutia reposa el espíritu democrático de la Venezuela
que lo eligió de una manera apabullante el 28 de julio. Entonces, cuando tú ves que el régimen dispara sin criterio a el grupo de motorizados donde estaba María Corina Machado, asumiendo, porque tú puedes ser el mejor tirador del mundo, pero cuando tú lanzas unos tiros, alguno puede fallar, y alguno puede caer donde no es. Uno le cayó en la pierna, desafortunadamente, a este motorizado, pero pudo haber ocurrido una tragedia mucho mayor. El régimen pudo haber matado a María Corina Machado. Eso es una realidad. Porque le dispararon al grupo de motorizados. Se cayó la moto en esta interceptación violenta que hubo. Se la llevaron, la golpearon. Ella lo contó. Y probablemente contó lo que humanamente considera que debe decir para que obviamente la gente no se conmueva tanto, ¿no? Porque obviamente duele ver que una figura como María Corina Machado le hagan este daño y la muestren como vulnerable. Pero una vulnerabilidad de María Corina Machado, Diego, Emma, es algo importante. Y es algo importante que todos lo sepamos, y quizás era algo que veíamos remoto, porque demuestra, primero, la naturaleza de esta lucha, que es profundamente humana. Segundo, el reto, que es que estamos enfrentando literalmente el narcotráfico en el poder, el cártel, es decir, no, las palabras se quedan cortas. Y tercero, habla del sentido de urgencia, ¿no? El sentido de urgencia. Estamos secuestrados. Aquí nadie está bien, nadie. Aunque María Corina Machado, que ella, que en su nadie está bien, nadie está a salvo. Entonces, yo creo que ese fue el factor determinante, Diego. Casi matan a María Corina Machado. ¿Por qué nos vamos a arriesgar a mandar a Edmundo González? O sea, vamos a repensar. Aquí tenemos que cuidar al mundo. Y estos tipos activaron el sistema antiaéreo contra un avión lleno del presidente y otros expresidentes. O sea, estos tipos están dispuestos a todo, a lo que sea. Eso no es que no se sabía. Nadie es ingenuo aquí. Pero obviamente el mensaje fue duro y hay que reestructurar estrategias. Corresponde. Yo creo que en eso anda el equipo de María Corina Machado. Y ojo, no quiere decir que no hay plan. Los planes se adecúan. Hay un plan, pasa algo y tú dices, bueno, ya va, paremos y vámonos por aquí. Eso pasa y está bien. Y aquí, obviamente yo estoy de acuerdo con Emma y ya con esto termino. Hay un tema de expectativas. María Corina Machado cuidó mucho esto. Edmundo fue más determinante. No está mal, ¿no? Yo creo que esa dupla funcionaba. María Corina Machado era muy clara, es decir, esto puede ser el 10, puede ser el 11, el 12. Lo dijo en algún momento, coño, no sé, ¿no? Fue la expresión. No sé cuándo coño va a ser, pero estamos trabajando para eso. Y eso es la certeza que hay. Y con esa certeza nos tenemos que quedar. Antes de darte la palabra, Manuel, yo quería hacer un apartado de una de las cosas que decías ahorita, Orlando, que era es lo único que me gustaría que dijéramos sobre esta gente que ponía en duda el riesgo que estaba corriendo María Corina, el riesgo que corre Edmundo y la voluntad de generar un cambio. Son personas que realmente no tienen mucho mayor impacto que en las redes dentro de su propio grupo y que utilizaron a lo largo de estos días mucho la imagen de Óscar Pérez. Y a mí me causó mucha gracia porque varios de estos personajes con los que yo lastimosamente he tenido contacto en el pasado, cuando sucedió la situación de Óscar Pérez, decían de puertas para adentro que Óscar Pérez era un actor del régimen. A mí me dio mucha rabia ver que gente que decía que Óscar Pérez era un actor del régimen utilizara la imagen de Óscar Pérez para disminuir el liderazgo de María Corina Machado. Y lo que le quiero decir a nuestra audiencia es, entendemos y ahorita vamos a analizar todo el tema de las expectativas, la frustración, la incertidumbre de no tener idea de cómo, cuándo y dónde va a suceder lo que todos queremos que suceda, que es un cambio en Venezuela. Pero una cosa es eso, y está muy bien que sientan todos esos sentimientos negativos, y otra cosa es escuchar a esta sarta de payasos que por poner una foto de Óscar Pérez desde donde sea que estén, creen que tienen la potestad de criticar al liderazgo que se ha estado arriesgando y que realmente ha arriesgado por primera vez en mucho tiempo su integridad física y la integridad física de sus familiares para tratar de generar un quiebre en México. Dicho esto, Emanuel, Orlando dice algo que tú ya habías mencionado también y que creo que deberíamos discutir con más profundidad, que es el manejo de las expectativas y a raíz de eso la situación de frustración o la situación de
desapego que se está generando mucho, por lo menos en las redes y en los círculos cercanos a nosotros. ¿Qué crees que sucedió con ese manejo de expectativas y qué consecuencias podría tener? Mira, yo siento que hacia María Corina hay tres tipos de crítica. La crítica de ese mal manejo de las expectativas de gente que cree en el proceso, que confía tanto en el proceso, que yo creo que llegó a pensar que el 10 de enero nosotros íbamos a estar celebrando la libertad de Venezuela. Y yo no creo que no haya habido un plan para lograr eso. Yo creo que efectivamente todo el esfuerzo que se hizo y que la promesa del mundo de volver era genuina y que había un plan y que ese plan, bueno, por X o Y motivo, quizás post secuestro de María Corina, quizás por algo que sucedió antes, quién sabe qué se estaba negociando puertas para adentro en ese momento, se cayó. Y como dice Orlando, hay que replantear las cosas cuando algo esencial del plan se cae. Eso es lógico y eso es algo que podemos deducir de todo lo que ha sucedido en los últimos días, porque yo no creo que el mundo haya querido decir durante toda la gira que volver a Venezuela sin tener por lo menos un plan, una esperanza de volver a Venezuela. Es algo contraproducente e ilógico. Entonces yo estoy seguro que había un plan. No funcionó, hubo un mal manejo de las expectativas en esas declaraciones y hubo mucha gente que cayó en desesperanza. Hay otro tipo de crítica, que es una crítica que a mí me molesta mucho, que es la crítica revanchista. Hay mucha gente que, considerando lo que María Corina criticó en el pasado a otros grupos opositores, es como que quieren hacer ver como que, viste, tú criticabas esto y ahora haces lo que nosotros hicimos, ¿por qué no criticabas antes? Entonces están constantemente volviendo a dar la vuelta y cada vez que hay un error o hay un golpe del régimen, quieren volver a criticar a María Corina para reivindicar lo que ellos hicieron en el pasado, más que todo por el desprecio de la gran parte de la sociedad venezolana. Yo creo que esa crítica es mínima, no tiene tanto impacto, pero existe. Y alimenta a los que creen genuinamente en el proceso, que están esperanzados todavía, pero caen en esa desesperanza porque sienten que María Corina puede ser más de lo mismo y que sus críticas en el pasado fueron invalidadas. Yo no creo eso, pero hay gente que siento que está cayendo en ese tipo de narrativa. Y luego está la crítica, que es la que comentaba Orlando, que es la crítica más, y la que comentaste tú, Diego, que es la crítica más desaforada, más infeliz, que es los que básicamente quieren tener razón, ¿no? Que no creen en María Corina y aprovechan cualquier tipo de circunstancia para criticarla a veces sin motivo. En algunas ocasiones yo creo que hasta válidamente, pero la mayoría de las críticas son bastante infelices y morales y enojan mucho. Yo creo que esa es la que menos cuela, yo creo que esa es la que menos impacto tiene, pero está allí. El manejo de las expectativas, el problema es que en diferentes ocasiones creo que la gente en ese ánimo de que es urgente todo esto, cada fecha clave la toma como literal. Y yo entiendo que el liderazgo ha intentado que no se tome literal, pero la gente se lo toma. Entonces, hay algo en el mensaje que tenemos que cambiar para que la gente entienda que este va a ser un proceso muy largo y que si el régimen gana, por ejemplo, en una fecha clave, no significa que va a ganar en la siguiente fecha clave y que no se va a hacer el esfuerzo para, de alguna u otra forma, seguir el plan y buscar la forma de cobrar la victoria del 28 de julio. Se vienen fechas determinantes. Nada más y nada menos, Donald Trump asume el 20 de enero. O sea, Estábamos el martes cuando hablábamos, creo que fue el martes cuando hablamos la última vez, que era un error tratar de imponer el 10 de enero o de tomar el 10 de enero como una fecha final y última del régimen, que es un error que se cometió también con el 28 de julio en el tema de la comunicación. Y eso hay que mencionarlo. Y no porque la comunicación haya sido adrede, el 10 de enero se acaba todo, pero sí hubo mensajes que hizo que la gente tomara eso como literal cuando no era literal lo que se estaba mencionando. Ahorita empieza una etapa distinta y de este tipo de errores de comunicación y de acción se puede aprender para tener más éxito en el futuro. Sí, de acuerdo. También hay que decir algo que es vital y esto es digamos, un reconocimiento del equipo de María Corina. Anteriormente, en los otros procesos opositores, hubo muchos partidos involucrados, hubo mucha coordinación de los partidos de oposición, hubo equipos mucho más grandes y el régimen no era tan despiadado. Este contexto es mucho más desfavorable para María Corina y su equipo. Hablamos de persecución, hablamos de mucha menos cohesión de la oposición, porque muchachos, seamos completamente honestos, 20 de Venezuela, salvo alguna facción de Primera Justicia, alguna facción de Voluntad Popular, algún que otro apoyo de otros partidos, estuvo muy solitario en todos estos meses, sobre todo post elecciones. Hablamos de detenciones de miembros del equipo clave, hablamos de detenciones de dirigentes muy importantes durante todo el proceso de primarias y electoral. Es un equipo que está claramente hoy por hoy golpeado y que están trabajando
con uñas en muchos casos. O sea, hay que tener también ese contexto en la mente al momento de criticar, ¿no? Sí, varias cosas con el tema de las expectativas. Yo no sería tan severo con la oposición sobre si alzaron expectativas, digamos, falsamente, ¿no? O expectativas que no estaban apegadas a la realidad. Porque evidentemente aquí se diseñan estrategias con el fin de que se concreten y sean pues eficientes y exitosas. Evidentemente, pues cuando tú diseñas una estrategia para que sea exitosa, pues tú estás convencido de que si la estrategia funciona, vas a lograrlo, ¿no? Vas a tener un éxito significativo. En ese sentido, las expectativas las comparte María Corina Machado, las comparte Edmundo González, como las compartimos todos, ¿no? No es como que alguien se reunió en una sala situacional y dijo, mira, vamos a decir esto para que la gente crea que esto lo vamos a lograr y así vamos a lograr más gente. No, aquí todos estamos esperanzados. La esperanza es compartida y la desilusión, cuando hay desilusión, cuando hay frustración, también es compartida. O sea, aquí todos estamos en el mismo trance, en este mismo proceso, de manera voluntaria, apasionada y emocional por el interés egoísta y individual de que queremos o regresar a casa, o queremos vernos con nuestras familias, o queremos volver a ir a las playas, o queremos invertir en lo que sea. Cada quien tiene su interés. Pero eso ha motivado que todo el mundo tenga esperanza, tenga expectativas, y esto va desde María Corina Machado hasta el militante, hasta el que está en el interior de todos, el que está fuera, todos. Entonces, el tema de la esperanza y la expectativa, mira, es algo, digamos, incontrolable a partir de los diseños estratégicos que se arman. Ojalá todos pudiéramos armar estrategias y cumplirlas disociados por completo de la parte emocional. Pero tú no puedes armar una estrategia que implica, voy a salir, vamos a ponernos en los pies de María Corina, los zapatos de María Corina. Bueno, vamos a convocar a la gente a la calle para salir y vamos a presionar para que se dé el quiebre y esto, y que María Corina misma no sienta la emoción y la esperanza y la atención de que, oye, esta es una estrategia que si se logra y es exitosa, pues va a ser fantástico. Entonces, yo no sería tan duro. Obviamente aquí hay que cuidar mucho la moral de la gente, porque es inevitable. Nuevamente, ojalá la gente tú le dijeras, mira, hay que marchar y la gente marchara por simple disciplina. Pero no, la gente marcha porque ve la oportunidad, porque está esperanzada, por lo que sea. Entonces eso hay que cuidarlo, ¿no? Y para cuidarlo obviamente también hay que saber manejar el tema de las expectativas, pero yo no sería tan severo. Obviamente, a ver, hay otros que, digamos, no son quienes están coordinando nada, no están operando, no están liderando, no están haciendo un carajo, que se ponen a decir, Venezuela, vamos, ya se cayó el régimen y vamos a ser libres porque ya Maduro negoció su salida. Y eso es bulo, eso es fake news, eso ya es otra cosa. Eso es gente aprovechando el momento. Buscando engagement, correcto. Buscando engagement, no tiene nada que ver con el interés de que Venezuela sea libre, nada. Porque cuando tú dices, por ejemplo, ahí salió una cuenta que resultó ser fake, entonces ponía el siguiente mensaje: venezolanos, tranquilos, ya estamos en Venezuela, ya se negoció todo, esto va a salir, esto. Eso está desapegado de la realidad. Y cuando tú planteas un mensaje que está desapegado de la realidad, ahí tu interés no tiene nada que ver con la liberación de Venezuela. Tiene que ver puramente con, vamos a aprovechar esto para, no sé, tener un poco más de seguidores o lo que sea. Ahí, Orlando, o sea, yo creo que tú vas en el clavo en un aspecto del éxito del liderazgo de María Corina, que decía Václav Havel, el famoso líder checo que logró oponerse y derrotar el comunismo en Checoslovaquia y en República Checa,
Decía Václav Havel que la esperanza es una dimensión más del ser humano, en el sentido de que durante este tipo de luchas la esperanza es algo que tú tienes que desarrollar y tú tienes que utilizar a favor de lograr los objetivos estratégicos. Y desde el punto de vista emocional y espiritual, uno de los grandes éxitos del liderazgo de María Corina, el liderazgo compartido con Edmundo y de todo este equipo que se ha enfrentado al régimen en los últimos meses y en el último año y medio, diría yo, es justamente lograr levantar el ánimo y la esperanza de la gente. Dicho lo cual, como tú bien dices, esos ánimos y esa esperanza hay que cuidarlo. Y una cosa es lo que señalas, la gente que busca engagement, la gente que no tiene ni idea de lo que están hablando y solamente lo utilizan para conseguir retweets. Y uno personalmente tiene que cuidarse de a quién escucha y a quién no, en el sentido de no ilusionarse porque una cuenta que no tiene nada que ver con el comando diga esto ya se acabó. En eso estamos de acuerdo. El otro aspecto que hay que tener en cuenta es justamente una de las responsabilidades del liderazgo, precisamente por el éxito que ha tenido en levantar esta expectativa y esta esperanza, es generar las acciones estratégicas que mantengan esta expectativa y esta esperanza. Y con esto no quiero decir tener éxito el 10 de enero y proclamar a Edmundo frente a la Asamblea Nacional y generar una transición. Con esto quiero decir que ante las situaciones de adversidad, como la que sucedió el 9 de enero con María Corina Machado, como la que sucedió el 10 de enero con la no entrada de Edmundo González Urrutia a Venezuela, ante esas situaciones que se van a dar, porque la transición no se va a lograr en una línea recta, tiene que haber ciertos tipos de comunicación y ciertos tipos de acciones que puedan mantener a las personas esperanzadas en que las opciones de cambio todavía existen. Yo creo que eso el comando ha logrado hacerlo a lo largo de los meses, a veces mejor, a veces peor, y siempre intentan seguir adelante con toda la persecución que han tenido, con todas las personas que tienen presas, con toda la poca capacidad de accionar que tienen por la represión del régimen. Siempre han tratado de positivamente generar una siguiente estrategia o un siguiente paso o un siguiente comunicado que mantenga en vilo a los venezolanos. Pero hay que entender que eso tiene que reaccionar también a lo que logra generar el régimen desde un punto de vista estratégico. Y ahí es a donde yo difiero un poco con ustedes dos, que es que para mí, a pesar de la situación que vivió María Corina Machado, yo creo que la decisión de Edmundo González Urrutia de no entrar a Venezuela está divorciada de eso. Yo creo que la decisión fue por una sencilla situación en la cual las expectativas que tenían con el 10 de enero de cara a los quiebres del régimen no se cumplieron. Bueno, sí, a ver. Sí, sí. En la cual esa situación ya la hemos vivido, porque la vimos también a lo largo del 28 de julio en adelante, y donde esa situación ya hemos visto qué es lo que sucede cuando ciertos quiebres o ciertos, llamémoslos preacuerdos, que no necesariamente son acuerdos, o ciertas negociaciones no se cumplen. Y ahí es a donde yo me quiero enfocar ahorita, que es, el régimen logró un objetivo clave ayer, y hay que admitirlo, que fue mantener el control, por lo menos narrativo, de la cohesión militar. Por más que nosotros sepamos que esa cohesión no existe del todo, y de hecho el secuestro de María Corina demuestra que no existe del todo, ellos lograron narrativamente mantener esa cohesión. Y ante eso, nosotros tenemos que ser responsables frente a nuestra audiencia y frente al resto de los venezolanos y decir, el objetivo sigue siendo generar el quiebre dentro de los estamentos de las Fuerzas Armadas, porque con ese quiebre es que se puede lograr una transición. Entonces, sí, ¿cómo hacemos para presionar y que ese quiebre se genere? No, sí, yo estoy de acuerdo contigo en eso. Es lo que comentaba sobre por qué Edmundo no entró. Bueno, exacto, hay que ver qué falló de ese plan, y lo más probable es que lo que falló es que las expectativas con respecto al alto mando militar o al mando medio militar o con quien se haya negociado no se dio. No se dio, y ante ello, viendo el contexto desfavorable, Edmundo, la decisión al final fue que no entre. Porque lo decías, Orlando, hay que cuidar el liderazgo. Si no tenemos los elementos para que Edmundo entre, ¿por qué lo vamos a hacer entrar? Es suicida, es estéril, y en definitiva, si logran interceptarlo, capturarlo y cumplir con su promesa, también es una victoria del régimen. ¿Por qué le vas a dar victorias fáciles al régimen en un momento tan decisivo? Solamente para cumplir las expectativas de que Edmundo iba a intentar o entrar en Venezuela sí o sí el 10 de enero. No tiene sentido.
Sí, completamente de acuerdo con eso. Eso es clave lo que está diciendo. Y es cierto, o sea, obviamente, a ver, cuando el mundo en la campaña no, en los últimos meses, Una gira. luego el 28 de julio, decía, yo voy a entrar a Venezuela, yo no voy a decir por dónde, Diosdado Cabello dice que yo no voy a entrar, pero vamos a ver que tiene la razón, lo que sea. Eh, Obviamente eran afirmaciones y era una determinación que se basaba en procesos que había en curso. Eso, a ver, no hay que estar un poco darse cuenta que evidentemente aquí hay algo de eso. Y no lo estoy diciendo porque tengo información que otros no tienen o lo que sea, sino porque hay una correlación. Y ojo, eso se puede palpar porque el quiebre, yo quizá, y es un tema puramente semántico, yo quizá difiero en que no se ha dado el quiebre. Lo que no se ha dado es la manifestación. ¿Qué hago la distinción? Porque las actas se recogieron porque hubo un quiebre. Tan Sí, simple como eso. El 80% de las actas existen porque hubo un quiebre militar. El jueves no hubo la represión que el régimen tenía que evitar las imágenes que hubo el jueves, las imágenes de la gente concentrada de manera masiva en Mérida, en Maracaibo, en Caracas, etc. Y para ello militarizaron, o la palabra no sería militarizaron, pero no sé cuál sería la expresión con policía, policializaron todo el país, ¿no? La policía estaba apostada en todos los puntos de concentración donde el Comando María Corina anunció que se iba a concentrar la gente. ¿Y cuáles fueron las imágenes al final del día? La gente se concentró. Entonces el aparato represivo es relativo. Ellos saben que tienen límites y que saben que no pueden tensar la cuerda lo suficiente porque la prioridad del régimen, el régimen sabe que hay un quiebre, es que el régimen aquí no hay. Si hay, en todo caso, conspiraciones, no son conspiraciones privadas. No son conspiraciones privadas. Aquí el aparato de inteligencia del régimen es suficientemente ágil para saber quién está conspirando y quién no. Padrino López conspiró, y eso lo sabe todo el mundo. El 30 de abril fue una conspiración en la que participó intensamente Padrino López. Y ahí está, 10 años después. No porque Padrino López hubiera sido un infiltrado en esa conspiración, sino porque aunque sepas que está conspirando, puedes sacar del sistema porque lo necesitas. Entonces, y muestra eso que el régimen se preparó para un conflicto. sí. Es que el régimen no militarizó o policializó las ciudades y sacó a los matones y armó a los civiles como lo hizo porque tenía miedo de las manifestaciones. El régimen se preparó para un conflicto. ¿Y por qué se preparó para un conflicto? Porque hay un quiebre en el mundo militar. Es un hecho. ¿Cuál es la prioridad del régimen? Evitar que ese quiebre se manifieste. Para ello están abocando toda la fuerza, todo. Hay un quiebre, pero manténganse ahí. Y con el terror absoluto los vamos a mantener ahí. El problema es que lo que el régimen teme es que estas manifestaciones, estas conspiraciones no se expresan de manera articulada. Se expresan de manera espontánea y en arrebatos. Sí. Y en arrebatos tan privados y aislados como que un militar llega a su casa, tiene un peo con la esposa y el tipo dice, mira, ¿sabes qué? Yo me arreché y me harté y no joda, salgo o lo que sea. O sea, a ver, puede que el militar haya tenido 4 años conspirando y no se haya atrevido, pero llega a la casa, la esposa le dice, mira, estoy harta de esta mierda, ¿no? Para hablar en los términos en los que se dan esas discusiones. O nos vamos de aquí o tienes las bolas para hacer lo que corresponde. El tipo dice, mira, ¿sabes qué? Yo también estoy harto de esta vaina. Ya, aunque sea, me voy a inmolar yo. Y se da. Puede que el régimen haya neutralizado todas las conspiraciones, pero puede que la vaina estalle en un gesto de arrebato de un militar que peleó con la esposa. No, entonces, y tienes razón. Tienes razón en que ahí hay una oportunidad de que el régimen haya logrado detener hasta ahora todas las conspiraciones. Solo tiene que ser exitosa una conspiración.
Solo tiene que ser exitosa un arrebato. Sí, no, y a ver, para complementar lo que dice Orlando, es sabido que en el mando militar hay molestia, hay bronca. Es un secreto a voces que Gran Cuartiaga anda suelto, haciendo lo que se le da la gana, puteando militares. Eso se ha comentado públicamente. Y militares de alto rango, que hay mucha bronca porque lo ascendieron a coronel, que hay mucho matón por ahí sueldo que anda criticando generales y que los cita y los entrevista. Hay una bronca ahí en el mundo militar y eso se refleja claramente en estos pequeños quiebres que comenta Orlando, que al final no han sido quizás el quiebre definitivo. Cuando sucede el quiebre definitivo lo vamos a saber todos y vamos a saber que la estrategia fue exitosa. Por ahora, esos objetivos, bueno, no se han completado, ¿no? Eso es, sí. Permítame un inciso que creo que es importante, porque mucha gente, digamos, es palpable que efectivamente había expectativas en el mundo militar. Entonces mucha gente asumió la postura de cómo es posible que a estas alturas la oposición siga teniendo expectativas. Sí, justamente. Y cómo es posible que todavía se crea que los militares van a hacer, claramente no lo van a hacer, o porque, aunque estén todos los disgustados del mundo, porque son cobardes o lo que sea. Y eso es parcialmente cierto, porque aunque haya el quiebre, para que el quiebre se manifieste, tiene que haber muchos otros procesos. Es decir, esto parte de una conjunción de cosas. Tú no tienes las esperanzas y las expectativas puestas únicamente en el mundo militar. Tú articulas muchas operaciones, muchos esfuerzos para que efectivamente el sistema colapse, bien sea por un gesto, o bien sea por lo que sea, porque la presión no la soporta una facción, lo que sea. Entonces, no es que, como lo pinta algunas personas, no, que la oposición se cruza de brazos y simplemente, bueno, militares, ¿cuándo van a actuar? Nadie está en eso. Aquí se está operando de manera intensa y fuerte en ámbitos que no tienen nada que ver con el mundo militar, que tienen que ver con el mundo internacional y el mundo... o sea, la gente es creativa, precisamente para que se den las cosas. Entonces, voy a poner un ejemplo. O sea, yo no tengo esperanzas en los militares, en lo absoluto. Mi esperanza está en que todo esto que estoy haciendo, además, provoque lo que quiero que se provoque adentro. O sea, yo no quiero que los militares actúen de manera espontánea. Yo quiero que los militares se vean forzados a actuar. Correcto. ¿Y cómo se ven forzados a actuar los militares? Operando en diferentes terrenos, fuera, etcétera, haciendo diferentes cosas. Sí, y ahí, no, si nos enfocamos justo como cierre, yo creo que das en el clavo, Orlando, es ¿qué es lo que viene? ¿Qué tipo de operaciones, o sea, qué tipo de situaciones, qué tipo de acciones, qué tipo de mensajes vienen a partir de ahora? Porque estamos a 11 de enero y a 11 de enero tenemos esa incertidumbre que, por supuesto, totalmente entendible que se esté recalibrando del lado del comando, recalibrando del lado de los aliados, que además una de las cosas exitosas de todas estas jornadas ha sido la reinserción de ciertos aliados que habían estado un poco callados, como Donald Trump, o la demostración de que los aliados internacionales del chavismo capaz le sueltan de cierta forma la mano a la hora de la verdad, pero al final del día, eso que tú mencionas de cómo presionar a los militares para que actúen o cómo generar suficiente presión para que no por su buena voluntad ni por su sentir patrio, sino porque no les queda otra opción. ¿Cómo hacemos? ¿Qué es lo que se va a hacer? ¿O qué es lo que podemos esperar que se haga para llegar a ese punto de no retorno? Mira, hay algo interesante, que es que yo escribí un post ayer y sin ser autorreferencial, pero yo decía, el contexto, los hechos son duros, pero el contexto es favorable. Porque efectivamente, los coñazos que se han recibido son bastante duros, pero la gente tiene que ver la foto completa, ¿no? Esto va a ser una especulación en retrospectiva. Claro.
En algún momento dijimos que nunca ha habido un contexto tan favorable para que la oposición sea exitosa que el que hubo cuando Guaidó, regional. Tenemos que recordar el Grupo de Lima. El Grupo de Lima fue una articulación de líderes regionales como nunca ha habido, porque la mayoría de la región está en manos de líderes de centro derecha. El Grupo de Lima pues no logra los objetivos y los países que están gobernados por centro derecha normalmente o naturalmente por los fracasos de sus gobiernos, que en la mayoría eran bastante moderados, para no decir tibios, vuelve la izquierda y 5 años después, 6 años, ya ni sé cuánto ha pasado, vemos como en Argentina hay un tipo como Milei, o como en El Salvador hay un tipo como Bukele, o como en Estados Unidos ha vuelto Donald Trump. ¿Y por qué vuelve Donald Trump? Porque perdió las elecciones y ganó Biden. Sin Biden no existe Donald Trump, sin el fracaso terrible del Partido Demócrata. Entonces, paradójicamente, la hegemonía que tuvo la izquierda regional por un tiempo ha terminado siendo una especie de bendición escondida, porque nos ha dado hoy por hoy un contexto regional que no es ideal, pero es mucho más favorable. Porque está bien, está Petro en Colombia, está Lula en Brasil, en ese momento está Bolsonaro y está Duque, pero está Milei, está Bolsonaro, está Bukele y va a estar otra vez Trump. Y esto no lo digo a la ligera. Yo creo que la articulación que se puede armar entre estos aliados internacionales va a superar en creces la articulación que se armó durante el gobierno de Guaidó. No quiero decir el gobierno de Guaidó, para no entrar en esto que tanto le incomoda a la gente, Sí. pero el interinato, porque la gente anda ahorita como... Época de Guaidó, sí. Sí, porque además están como, ¿sabes? Un poco de estrés postraumático en el que están viendo que el mundo ahora es el presidente y están recordando. Pero, nuevamente, no lo digo a la ligera y hay dos factores. La parte internacional y la parte doméstica. Y esto... nuevamente, insisto, lo digo con responsabilidad. Puede que jamás, ahora sí, hayamos tenido un contexto tan favorable. Porque hay una alianza internacional potencial muy, muy prometedora y tenemos un liderazgo en tierra como el que nunca habíamos tenido. Guaidó salió de Venezuela a articular aliados y lo hizo mal o bien, pero intentó hacer. Pero no había nadie en Venezuela. Hoy tenemos a Edmundo González Urrutia, que es un diplomático de carrera, es decir, es la persona para sentarse a hablar con presidentes en el mundo. Que Edmundo González Urrutia, coño, no tiene la pasión y la devoción y la naturaleza de mártir que tiene María Corina, que está dispuesta a todo en las calles. No la tiene. Edmundo González Urrutia es otra persona muy diferente a María Corina Machado. Y está bien que lo sea así. Edmundo González salió del país porque fue sometido a severas presiones. Eso nadie lo duda. Todo el mundo sabe qué fue lo que pasó ahí. ¿Y qué pasó? De alguna manera, eso terminó siendo una bendición escondida. Entonces, mira, ¿qué viene para contestarte esto? Yo creo que viene un proceso como el que viene trayéndose, que obviamente el proceso responde a la urgencia del momento. Esto tiene que resolverse ya, pronto. Nadie está dispuesto a esperar, pero obviamente implica articulación. Implica una articulación intensa y severa para que las cosas se logren como tiene que ser. Y yo creo que aquí viene elevar la apuesta y elevarla seriamente. Y yo sí creo que aunque el secuestro de María Corina fue un cuñazo duro, y la juramentación ilegal de Nicolás Maduro para algunos fue un cuñazo duro, yo creo que hoy si se ve desde el sentido estratégico, son insumos que nos permiten elevar la apuesta. Porque ahora tú tienes como ponerle a la comunidad internacional, mira, es que nosotros no estamos jugando, es que mira lo que pasa, es que casi matan al liderazgo, es que estaban dispuestos a derribar el avión de Edmundo González con un grupo de expresidentes. O sea, ¿a qué estamos jugando aquí? No van a hacer nada. Oye, no vamos a hacer nada. O sea, si esto o nos los tomamos en serio, porque esto fue lo que pasó el 9 y el 10,
O bueno, entonces dejamos que eso sea así y Nicolás Maduro trafique cocaína por toda la región y manda el tren de Aragua por toda la región, etcétera. Entonces nos quedamos de brazo cruzado y que el tipo haga y deshaga en el hemisferio occidental. Sí, 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 totalmente. Y yo creo que viendo lo que ha pasado en los últimos días, se especuló mucho sobre qué postura iba a tomar la administración Trump y qué postura va a tomar con Maduro y las presiones del lobby de los petroleros para que negocien un acuerdo migratorio. Yo creo que en el seno de la administración Trump saben muy bien que para resolver el problema migratorio e incluso el tráfico de droga que hay de Venezuela a Estados Unidos, que es muy longevo, es con Maduro fuera del poder. No hay otra forma. No hay otra forma. Entonces yo siento que Estados Unidos va a seguir siendo un aliado y yo espero que sea un mejor aliado de lo que fue que lo que fue Joe Biden y su administración. Que ojo, que en las últimas semanas ha tomado ciertas decisiones correctas, pero que evidentemente no tapan todo el desastre que fue durante todos estos años. Y que se necesita urgentemente, creo que te lo había tuiteado Orlando, que se levanten los permisos petroleros. Tienen que volver esas sanciones urgentemente y con determinación y más sanciones económicas. Se necesita mucho más presión de lo que hay ahora y se necesita también mucha más amenaza de lo que hay ahora. Que no solamente amenazas para Maduro y lo que es el sequito, sino para los mismos militares, que sepan que hay algo que les puede tocar a ellos eventualmente si no toman la decisión correcta, si no se ponen del lado correcto de la historia. Bueno, y yo creo que elevar la apuesta es una buena forma de resumir lo que yo creo que tiene que suceder en ambos campos, en el internacional y en el nacional. En el internacional, como bien decía Orlando, se viene una situación un poco más favorable, quizás con menos apoyos en cantidad, pero mucho más sustanciales. Un apoyo que nunca íbamos a esperar hace 6 años y que hoy en día es fundamental, que es el apoyo de Javier Milei. Un apoyo que yo creo que es circunstancial en el sentido de que será un apoyo siempre y cuando se pueda avanzar, que es el de Bukele, y un apoyo que tuvimos en el pasado y que lastimosamente no supimos aprovechar, que no sabemos todavía muy bien cómo va a funcionar, pero que entendemos que sí está de nuestro lado, que es el caso de Donald Trump. Y no solo de Donald Trump, esto lo mencionábamos en algún momento, Manuel, sino del equipo que Donald Trump ha designado para Latinoamérica y para sus relaciones internacionales, que es bastante favorable a la causa venezolana. Entonces yo creo que del lado internacional se puede aprovechar lo que tenemos a favor y además aprovechar la ausencia de apoyos hacia el régimen más allá de los apoyos dictatoriales de Nicaragua y Cuba. Más allá de eso, quizás México, que no se va a inmiscuir porque realmente México no tiene ni la capacidad, ni la necesidad, ni el interés de inmiscuirse directamente en Venezuela más allá de un tema ideológico. Y los demás actores de la región que solían apoyar a Venezuela, el caso en este momento de Petro y Lula y de otros factores de izquierda, realmente lo hacen hoy en día de forma tibia o incluso alejándose un poco del chavismo. Entonces yo creo que sí, tienen razón. El aspecto internacional es favorable para volver a elevar la presión, volver a generar algo muy importante que casi nunca mencionamos, que es cómo cortarle el oxígeno financiero internacional al régimen. Cómo hacer que el régimen no pueda manejar ese dinero que tiene que lavar, que tiene que movilizar, que tiene que utilizar para mantener contentos internamente a militares y a todas las facciones diversas que viven peleándose, pero que por ahora entienden que a pesar de las peleas internas es más favorable mantenerse unidos dentro de la tiranía que quebrarse. Si tú le quiebras por ese lado el suplemento financiero y el suplemento de apoyos al régimen, le generas un plomo en el ala, le pegas un plomo en el ala a Maduro y al chavismo. Pero ahora yo también quiero retomar el tema interno, y esto para terminar el capítulo de hoy, es qué podemos esperar a nivel interno. También tiene que ser elevar la apuesta de una forma más estratégica, de una forma más inteligente, de una forma quizás distinta a lo que nos hemos imaginado en los últimos 10 años, pero sí se tiene que elevar la apuesta. Y te digo, se tiene que elevar la apuesta, Orlando, porque una de las cosas que tú mencionabas era que los militares dentro de todo están generando quiebres, ¿de acuerdo? Y tienes toda la razón. Han habido quiebres a lo largo
del camino, sobre todo con este último proceso de María Corina Machado liderando la oposición. ¿Cómo hacemos que esos quiebres pasen den el siguiente paso? ¿Cómo hacemos que esos quiebres no sean tan, digamos, sencillos como permitir que se lleven las actas, sino que den el paso siguiente, que es defender justamente el resultado del 28 de julio? ¿Cómo hacemos que la presión sea tal que, como tú bien decías, a los militares no les quede sino actuar en contra del régimen y la tiranía? Y eso tiene muchas incógnitas. ¿Cuál va a ser la estrategia que genere esa presión interna favorable a que estos quiebres pasen al siguiente nivel? ¿Y cómo vamos a hacer para evitar que el régimen logre su objetivo principal, que ahorita su objetivo principal va a ser el control absoluto narrativo y territorial de lo que sucede en Venezuela? Y ellos lo van a hacer con intimidación y con miedo. Yo personalmente creo que eso les puede salir el tiro por la culata, porque hay mucho malestar entre las facciones que generan esta represión. Pero tenemos que nosotros saber conducir la situación dentro de Venezuela para que ese malestar pase a otro nivel y se generen los quiebres necesarios finales, como bien decían, para que realmente se le pueda hacer daño a la tiranía y llegamos a una transición hacia la libertad y la democracia. De acuerdo, de acuerdo. Pero bueno, aquí está hacerlo cuidando la integridad de la gente y cuidando la moral de la gente, ¿no? Porque todo lo que se haga tiene que ser efectivo, ¿no? Porque la gente no está dispuesta a simplemente empeñar su integridad por demostraciones de fuerza, entre comillas, ¿no? Y eso lo entiende el liderazgo, eso lo entiende la gente, y por eso es que también se ha evitado caer en una dinámica similar a 2017, una dinámica similar a 2014, porque claramente esto no se trata de cuánta gente está en la calle, sino y por cuánto tiempo está en la calle, sino que la participación de la gente en la calle se haga amén de lograr objetivos específicos. Entonces, yo creo que ahorita estamos en un punto donde evidentemente hay un golpe moral duro para que la gente se active, además de una manera rebelde en las calles. Tiene que haber ciertas certeza que el sacrificio o el riesgo vale la pena, que se está avanzando, que se está actuando de la manera correcta, que hay una estructura, que hay un plan, etcétera. Y no es que yo esté en esa posición, pero podría entender que algunas personas, para poder dar esas demostraciones de riesgo, necesitan pruebas, ¿no? Necesitan demostraciones de que efectivamente se está haciendo lo correcto, de que hay una estructura, de todo esto que les estoy diciendo. Y esas pruebas pues van a llegar en su momento, estoy seguro, y quizá esas pruebas sean el preludio, de alguna manera, de un proceso de rebeldía social. Pero primero tú tienes que demostrar, como sin duda alguna se va a hacer, que efectivamente esto es en serio y que se está trabajando duro y que pues se van a tomar las acciones, como dijo María Corina, que sean necesarias, ¿no? De acuerdo, de acuerdo. Bueno, Diego, Orlando, creo que llegamos a la parte final del programa, extenso, pero tocaba hablar en profundidad de todo lo que sucedió y lo que esperemos que pase después de esta fecha. Yo creo que la gente tiene que tener paciencia, no, creo que hay que intentar mantener la calma, la cordura. La palabra es paciencia. Porque bueno, casi que lo hemos dicho en todas las ocasiones que hemos pasado un momento clave del proceso, pero es así. No estamos hablando de un monstruo de muchas cabezas como es el régimen chavista y se va cortando una cabeza a la vez. Eso no es una única batalla, digamos. Son muchas batallas hasta ganar la guerra y si bien la analogía es un poco pobre, creo que es evidente que es así y los hechos históricos lo han demostrado. Diego, Orlando, muchas gracias de verdad y muchas gracias a la audiencia también, obviamente. Gracias, Orlando. De verdad, siempre un placer tenerte aquí en este programa. Emanuel, como siempre, un gusto.
Y bueno, a todos ustedes, gracias por sintonizar otra vez en Anti-Mainstream, hablando de Venezuela. Seguiremos hablando sobre Venezuela, sobre otras situaciones en la región. Como habíamos mencionado, Canadá está bastante interesante con la renuncia de Trudeau. Todo lo que suceda con la toma de posesión de Donald Trump, todo lo que suceda a lo largo del año con los planes económicos, políticos y sociales de Javier Milei, etcétera, etcétera. Así que no olviden de suscribirse al canal, denle like al video si les gustó el contenido y háganos saber en los comentarios qué creen ustedes que es lo que viene ahora en esta nueva etapa dentro de Venezuela. Amigos, un gusto y cuídense mucho. Hasta luego, hasta luego.